su fruto, comerá hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. En este verso vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos: satisfacción material y protección sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel no guarda los mandamientos acerca de los años de la Shemitah y del Yobel, vino la invasión y la deportación a Babilonia. Aquí está. Note bien que este texto o estos textos nos están ilustrando y vamos a conectar esta realidad. Si ves, entonces la tierra dará su fruto. La tierra dará su fruto está basado en tres principios fundamentales: en lo literal, en lo simbólico y en el sot. En lo literal quiere decir al texto. Lo que la tierra recibía como semilla daba su fruto, o sea, era la cosecha que se tenía. Pero al tener esa cosecha y al llegar a esa cosecha y por guardar el mandamiento, o sea, que el mandamiento sea claro, dice, y os saciaréis y habitaréis en ella con seguridad. O sea, en la obediencia a ese mandamiento de apartar, de hacer las cosas bien, entonces vendría la seguridad. La seguridad es la protección. Lo que estábamos hablando, la pregunta de Luz esta mañana y ahorita la retomó Nelson. Esa seguridad y el testimonio de nuestra hermana Liliana. Esa seguridad, escuchen bien esto, inclusive la palabra que aparece allí literalmente como seguridad, que se traduce en la palabra shomer. Shomer quiere decir guardián. Guardián, alguien que guarda, alguien que te cuida, alguien que está. Por eso es que se consideraba que era como un ángel que el Eterno enviaba para que te diera esa protección que necesitas o que necesitamos. Ese vínculo nos lleva a nosotros a conectarnos realmente, que la obediencia, aunque literalmente se está refiriendo al Yobel y a la Shemitah, que es la obediencia al mandamiento, es un concepto general que nos lleva a nosotros para poder ser protegidos, ser guardados. Pero cuando hay violación de este mandamiento o de estos mandamientos, entonces vemos que la consecuencia de esta situación llevó a Israel a la cautividad. Llevó a Israel a ser deportado, ¿sí? Ser humillado, ser esclavizado y ser llevado a la miseria y a la destrucción. Y vemos que sucedió en el año 586 cuando el rey Nabucodonosor invade el reino de Judá, ¿sí? El general de él, que se llama Nasmur, de Nabucodonosor, cómo destruye el templo, cómo se llevan todas las cosas, cómo lo destruye, y la ruina que quedó Israel. Y uno dice, pero venga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué toda esta consecuencia? ¿Por qué toda esta situación? Y la situación fue justamente porque los hijos de Israel no obedecieron, no cumplieron los mandamientos. En este caso, no dejaron descansar la tierra, no separaron los diezmos y las ofrendas, no guardaron los mandamientos que implicaba esta situación, ¿sí? No honraron a sus padres, no hicieron la Brit Milá, y eso los llevó a la destrucción. Eso lo llevó a una situación complicada y difícil. Ahora mire el verso 20, el capítulo 25. Pero si decís que vamos a comer el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestra cosecha. Esta es la pregunta que surge no de una mente espiritual, sino natural, que vamos a comer. Según la circunstancia natural, habrá escasez. Hashem ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en, en casa durante el séptimo año, para que el pueblo aprenda a poner su confianza en él y no en los recursos naturales. El Mesías Yeshua está dando una enseñanza sobre este mismo tema en Mateo. Por favor, busquen Mateo 6, 19 al 34, donde está escrito: no os acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la arruina y destruye, donde los ladrones roban, sino acumulaos tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni la polilla destruye, donde los ladrones no penetran, no pueden robar,
porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Esa es la figura que el Eterno, a través de nuestro Adón Yeshua, está ilustrando, está tomando para llevarnos a una dependencia total. Baruch Hashem. Esa dependencia total es lo que se llama bitajón, como suena con B grande, bitajón. Suena como el nombre de un jarabe, pero literalmente traduce confianza extrema, la confianza en el Eterno, la confianza no en sí mismo, la confianza no en mis habilidades, ni en mi fuerza, ni en mis capacidades, ni mi intelecto, no, sino la confianza en el Eterno. Por eso es que las circunstancias llevaban a los hijos de Israel, o los llevaron, ¿cómo así? Sembramos 6 años y cosechamos y de eso vivimos, pero el séptimo año ni sembramos, ni cosechamos, entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Y posiblemente esa fue la pregunta que algunos o muchos hicieron en esta cuarentena. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? Inclusive algunos se la están haciendo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La respuesta es esta. Porque el bendito sea lo que quiere es que tú desarrolles un bitajón, una confianza, una seguridad. No en ti, ni en lo que posees, ni en lo que tienes, sino en Él y en sus mandamientos, que si Él ha prometido, que va a proveer, que vamos a tener, que vamos a mantener, entonces claramente que Él nos dará la habilidad, la capacidad, nos dará la realidad de las cosas. Bitajón es esa confianza, es esa seguridad. Bitajón es esa dependencia, ¿sí? Que la única manera que podamos depender del bendito sea, entonces tendremos la provisión necesaria. No sé qué usted entenderá o comprenderá sobre la provisión necesaria que se debe de tener. Ahí en ese orden de ideas es que se transforma el pensamiento materialista, terrenal, en un pensamiento espiritual, celestial, que es totalmente dependencia. Porque si el Eterno los llevó al desierto, y aquí le está dando mandamiento en el desierto, si los llevó al desierto, en donde ni se siembra ni se cosecha, porque el desierto es una tierra árida donde no produce nada, y allí les mandó no solamente maná del cielo, sino que les dio carne, codornices, y los bendijo, ni su ropa se gastó, ni dice que una roca los seguía que les daba agua, y no tuvieron necesidad de nada, porque el Eterno les proveyó todo, les dio abundancia en todo. Entonces, quiere decir que el desierto no es un tema de prueba, de castigo, como algunos lo han podido entender, manifestar, sino que el desierto es la expresión del amor del Eterno con el propósito de probar nuestra fe para que crezcamos y podamos crecer en ese bitajón, en esa confianza y poder tener esa seguridad en Él, si esa certeza en Él, certeza que lo que Él prometió es fiel para cumplirla, es fiel. En ese orden de idea es que nos está llevando, y por eso el Adón Yeshua, dentro de la exposición de Mateo 6:19, que dice que hagamos tesoro. Note bien que la referencia de tesoro que se está haciendo referir, dice que no de la polilla ni del ladrón, sino que hagamos tesoro en los cielos en donde no están. Quiere decir que ese tesoro que habla de los cielos, está hablando es de la transformación de nuestro ser, porque cielo es la referencia a nuestra mente, a nuestros pensamientos, no a un incierto de más allá de la nubosidad, más allá de este planeta, sino aquello. Y esos tesoros, quiere decir, esa riqueza que lo que hace es que podamos alcanzar la grandeza del crecimiento espiritual, en donde tendremos el poder o la manifestación para transformar todas las cosas. Baruch Hashem. Ahora, ese tesoro que dice, en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿sí? En donde está tu corazón,
ahí está tu tesoro, es lo que deberíamos de preocuparnos nosotros. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En qué énfasis estamos haciendo nuestro tesoro? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces ahí entendemos, ahí comprendemos. Bendito sea el abacados, es en donde está. Y por eso dice que los hombres recibirán su recompensa dependiendo la motivación de ellos y lo que están buscando. Eso nos tiene que llevar a nosotros a, a entender, a comprender que lo que el bendito sea quiere es que nosotros nos volvamos ese tesoro. Y aquí es punto principal, porque esos tesoros o ese tesoro, esa piedra preciosa que dice, es cuando tú y yo alcanzamos el propósito claro de nuestro destino y transformamos nuestras ideas y transformamos nuestros pensamientos y nos elevamos a cumplir sus mandamientos. Entonces dice que encontramos realmente el tesoro. O sea, que el tesoro no es relacionado con nada material, sino con encontrar nuestro propósito, porque un hombre que cumple su propósito ha alcanzado la riqueza del cielo, Baruch Hashem. Pero por ende, por razón, al encontrar tu propósito, tu tesoro, y hacer ese plan, también tienes en ese plano garantizado lo material, lo necesario. Tienes en este plano garantizado realmente lo necesario, o sea, lo que necesitamos para vivir, para andar, para gozarnos en aquí. ¿Se dan cuenta? Eso es interesante. O sea, por eso es que cuando yo cumplo el propósito del Eterno, estoy cumpliendo los míos. Pero cuando yo cumplo y armo mi propio plan, mi proyecto de vida, posiblemente me estoy apartando al que el Eterno me ha diseñado, al que lo que el Eterno está en la bitácora de mi vida, porque ya está en la bitácora, ya hay algo que está diseñado. Miren bien esto. Dice el libro de Hebreo, he aquí que voy a hacer tu voluntad y me creaste un cuerpo. No está haciendo referencia de Yeshua, está haciendo referencia de Mashiach. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y el libro de Hebreo, de Salmos dice, he aquí como está escrito de mí. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quiere decir que se escribió antes, se escribió. ¿Y qué es lo que se escribió? Lo que yo debo de hacer. Permítame esta expresión, lo que vine a hacer. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿O cómo tengo que cumplirlo sin ni siquiera hacer lo que tengo que cumplirlo? Es por eso que le estoy diciendo que el tesoro que la escritura se refiere, que tiene que ver con fruto, es que usted descubra el propósito en la cual fue hecho, por la cual fue diseñado, por la cual vino este plano. Y ahí encontrar, cuando encuentre ese propósito, que es el destino final suyo y mío, ya tengo claro lo que tengo que hacer. Y por eso estoy ayudando a otros a encontrarse consigo mismo. Esto es lo más complejo y lo más complicado, porque es aquí donde nos hemos desviado, en donde hemos fallado. ¿Y por qué nos hemos desviado y hemos fallado? Porque al hombre, al no entender cuál es su propósito, cuál es el plan del bendito sea con él, entonces inventa cualquier otra cosa, no lo que está sido diseñado. Y yo no puedo inventarme nada. Yo no debo inventarme nada. Yo tengo que entenderlo, comprenderlo. Y entonces aquí entramos a veces en unos conceptos. Entonces tiene que ser revelado. Obvio, pero ¿en dónde? No es abstracto, es concreto y está en la escritura. Así como estaba lo de Juan, que ya le presentaba argumentos,
como estaba lo de Moshe, como estaba lo de todos estos hombres, también está en la escritura lo suyo y lo mío. Ahí está. Todo ministerio del cielo, todo llamamiento del cielo, está escrito, está escrito. No es un concepto, esto es lo que yo siento que tengo que hacer, esto es lo que yo creo que tengo que hacer. No, 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 no. Es lo que el Eterno diseñó, lo que el Eterno me envió, lo que el Eterno dice que tengo que hacer. Por eso cuando Juan le preguntan, él es enfático, él es claro. ¿Tú eres el Mesías o esperamos a otro? Él dice, yo no soy digno, no soy, yo no soy. Tenía claro, no soy él, pero sí soy esto. Pero sí soy la voz del que clama en el desierto. Sí soy. ¿Sí ves? Porque no es asumir un papel, es reconocer, es saber lo que nos toca hacer. Y eso es el gran tesoro. Entonces se recuerda cuando Yeshua dice de aquel hombre que vendió todo lo que tenía, todo lo que poseía, para comprar la perla de gran precio, de gran valor. Ese es el tesoro. Y el tesoro más grande es saber lo que tú y yo venimos a hacer. Ahora, ahí está el asunto. Ya que el propósito y se transforma ese tesoro en lo que venimos a hacer, lo que tenemos que hacer, no lo que creo que tengo que hacer, lo que me dicen que tengo que hacer, no lo que me toque hacer, no es lo que me toque hacer, sino el diseño de arriba, que no se equivocó, en la cual nos dio el carácter, nos dio todo lo necesario para eso, para eso. Así que no podemos decir, no, es que yo no puedo, que soy muy flaco, que soy muy grande, soy muy pequeño. No. Por eso cuando Moshe, cuando el profeta Jeremías dice que yo soy un niño, el Eterno le dice, no diga que eres niño. O sea, no diga que eres niño, no saques excusa. Tú puedes. Si yo te estoy dando esto es porque tú puedes. Si yo te estoy diciendo esto es porque tú puedes. Y es contigo. Dice, y cuando le dice, al mismo Jeremías dice, por medio de ti destruiré naciones. Me eres martillo y arma de guerra. Así que eso es lo que somos, no lo que llegaremos a ser, lo que somos. Pero para eso hay que descubrirlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo para poderlo ejecutar. Baruch Hashem. Ahora, ¿en dónde está esto? Dice las escrituras que el Eterno nos recordará. Quiere decir que esto está dentro de nosotros. Ahora los llevo a este texto. Capítulo, por favor, alguien me lea lectura, Juanito. Estamos entrando, por favor, no se me pierda, vamos a alargar el monólogo. Primera de Corintios, capítulo 9, texto que ya hemos leído, pero no le he dado todo el enfoque. Capítulo 2, verso 9 al verso 16. Juanito, por favor, si hay unas dos versiones, mejor. Juan, abra el micrófono y léalo, por favor. Juan es el maestro que he venido formando aquí en Bogotá, que está en capacidad ya de enseñar, y cuando he viajado fuera del país, él ha quedado al frente. Pero así como él, están otros preparándose aquí, y he visto habilidades en muchas otras personas que me gustaría que comiencen a prepararse para que puedan ejercer su llamamiento aquí en la tierra. Juanito, por favor, 1 Corintios 2, 9 al 16. Gracias. Gracias. Dale, por favor. Juan David. Bueno, alguien que tenga las escrituras ahí en mano. Si alguien tiene, cualquier escritura está bien. More, yo tengo Reina Valera. Dale, por favor, dale, por favor. Y tú, 1 Corintios 2, 9 al cual? 16.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí, ese último verso, como dice, más nosotros tenemos La mente de Cristo. la mente del Mashiach. Ahí, subrayelo allí, verso 14 dice, más el hombre natural, el hombre animal, o sea, el que está en un estado de nefesh, no puede percibir las cosas espirituales. Y es por eso que usted puede ver que esto es como, dice, porque le es locura. Es como, ¿y eso por qué? Como decía Liliana, me juzga. Claro, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Porque Lili está en un estado espiritual. Y eso solamente lo entienden las personas que están buscando la espiritualidad, en un espíritu material, Amén. en un espíritu natural, en un espíritu terrenal, o sea, no se entienden, no se comprenden la obediencia al mandamiento, ¿sí? O sea, no se puede ver. Por eso el verso 9 dice, lo que ojo no vio ni oído yo son las que mire, han subido. Ahora dice, noten bien, ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, sino que dice que hay una reserva, son las que están reservadas para aquellos que le aman. Quiere decir que este secreto del propósito no es nada exterior, está como un sello, como una impronta en el espíritu, y de allí es que tenemos que rescatarlo, de ahí es que tenemos que entenderlo, ¿sí? No es una revelación cualquiera, es algo que está intrínseco, impregnado en nosotros. Posiblemente algo que usted viene, pero sin entender la cosa, porque el Eterno deja esto con unos detalles claros y específicos, ¿sí? Dentro, si es el propósito del Padre para con nosotros, es el plan del Padre para con nosotros. Lo que tenemos que hacer aquí, créame que está de alguna manera, ya viene el hombre en su búsqueda entendiendo, pero no ha querido es soltar o hacer las cosas. Cuando entendamos esto que le estoy diciendo, cuando comprendamos esto que le estoy diciendo, entonces usted como si haya y la vida comienza a tener sentido, la vida comienza a tener razón, la vida comienza como a encontrar el gozo y la alegría. Ahora sí dice, wow, ahora sí entendí qué es lo que tengo que hacer, ahora sí voy a hacerlo, porque ¿cómo hacerlo si no sabes lo que tienes que hacer? ¿Ves? Ese es el gran tesoro que la escritura habla y presenta, y eso no es negociable. Eso no es negociable. O el Eterno no lo negocia. Simplemente lo diseñó y lo dio. ¿Sí? Y es el deber de cada cual. Yo sé que tal vez esto nunca lo han escuchado. Yo sé que tal vez siempre solamente se ha entendido desde la religión, desde el plan religioso. Creer, asistir, orar, cantar y anunciarle a otro. Sí, es parte de lo que toca hacer. Como alguien dice, no, es que yo tengo que ser buen testimonio. Está bien, usted trata de ser una buena persona. Esto es mucho más allá de un buen testimonio y de una buena persona, de hacer lo que me toca hacer. No, 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 no. Esto es descubrir el por qué estoy o fui diseñado y por qué vine a este plan. Y créame que no está afuera. Créame que no está afuera ni su alrededor. Está dentro de usted. Está dentro de mí. Ahí está. Y ahora, ahí dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino ¿quién? El espíritu del hombre. O sea, en donde Hashem
dejó diseñado esto? Ahí, en el espíritu del hombre. Ahí está. En ese espíritu está. En ese espíritu. Entonces, ¿en cuál espíritu? En la esencia divina que Él colocó en usted y en mí. Ahí está. Ahí donde usted debe de buscar. Es ahí donde buscaron todos los profetas. Ahí donde buscaron los patriarcas. Ahí donde buscó nuestro Adón Yeshua. Ahí. Y mucho tiempo estuvo, aunque clamaba, aunque oraba, aunque estudiaba y aunque enseñaba, mucho tiempo el Adón Yeshua estuvo buscando su razón de ser. Por eso en el libro de Juan capítulo 13, versos 3, 4 y 5, dice, y Yeshua supo quién era y de dónde había salido y hacia dónde tenía que volver. Pareciera, y dando a entender ese texto desde la perspectiva correcta donde está, sí, lo que él andaba buscando era buscando su identidad, buscando su origen, su propósito, supo quién era. Quiere decir que mucho tiempo él anduvo no sabiendo, teniendo claro qué tenía que hacer o cómo tenía que hacer, no lo tenía claro. Entonces estaba aclarando, buscando. Y cuando supo quién era, mucho tiempo anduvo buscando esa identidad. Entonces dice que tomó la toalla y le lavó los pies. Cuando tú entiendes tu propósito, tu participación en este plano, por los tiempos que tenemos aquí, podemos alargarlo, podemos acortarlo. Entonces encontramos el tesoro para ejecutarlo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y las piezas se unen, o las piezas comienzan a tener sentido y a unirse, ¿sí? En lo particular para ser parte del todo. Y escúchame por favor todo. Eres tú, soy yo, somos nosotros, son ellos los que tenemos que entender, porque el Eterno no dejó esto al azar. Esto lo dejó cerrado. Puso las personas necesarias. Tenía que haber un Moshe, tenía que haber un Yehudá, tenía que haber un Efraín. ¿Sí? Y todos ellos, en el momento de su existencia, en el momento de su vida, todos ellos, llegaron a este punto donde estoy yo aquí exponiéndolo a ustedes. No sé si todos en general están aquí. Llegaron a este punto. Listo. Ya te conozco, ya te amo, ya predico, ya anuncio, ya oro, ya ayudo a mi prójimo. Pero eso es todo lo que tengo que hacer. O hay más, o hay más. Y escuchan esa voz interna. Hay más, hay más. Y ese más es, hay un tesoro que tiene que descubrir, hay un tesoro que tiene que arreglarlo, hay un tesoro, y ese tesoro es su propósito, es su plan. Ejecútelo, conózcalo, ejecútelo. Cuando Rabbi Shaul entendió esto, fue que dijo, he acabado la carrera. O sea, para él se le volvió una carrera, se le volvió una meta, una misión, un propósito, ¿sí? He acabado. Por lo demás, el Eterno me tiene guardado, o sea, me la he ganado, la he peleado, me la he ganado. He ganado esta posición, ¿sí? Esto no es por gracia ni misericordia del Padre. Sí, por su bondad me dio la oportunidad de entender, de comprender, pero lo he peleado para que sea mío. Porque créame que esto hay que pelearlo. ¿Pelearlo contra quién? Contra la carne. ¿Pelearlo contra quién? Contra todas esas situaciones que de alguna manera en nosotros se nos vuelve un problema, que nos desviamos, que en el proceso, en el caminar, terminamos haciendo otras cosas que no nos llamaron a hacer. ¿Ves? Que en esa circunstancia hay gente que fue creada, vino a este plano para traer una revelación, para traer una profecía. Pero para eso tiene que prepararse y descubrir. Tiene que cumplir una misión específica, como los hijos de Aarón, ¿sí? Como los hijos de Aarón, que era específicamente para armar y desarmar el arca y para cargarlo. Específicamente tenían que llevar unas cosas, específicamente tenían que llevar y cargar y hacer. Así usted y yo tenemos unas cosas específicas que hacer. Lo más seguro que a mí me ha tocado darle esta revelación, inducirlos, mostrarles, enseñarles estas cosas. Pero ya de usted depende. Ya depende de usted si ahonda, si investiga, si busca. Posiblemente algunos ya están
ya encontraron, están encontrando a través de estas palabras, están encontrando con razón que yo no me hallaba, con razón que no entendía, con razón que no hacía. Ahora sí, esto es lo que tengo que hacer. Este es mi propósito que tengo que hacer. Había un Joseph de Arimatea, había un Joseph de Arimatea que era discípulo oculto del Señor y tenía que ser oculto para no ser primero muerto, y era la persona encargada para que se cumpliera esa palabra, que con pecadores sería su muerte, pero su sepultura sería como rico. Y Joseph de Arimatea había invertido en una tumba para él, porque era un hombre rico, un hombre próspero económicamente, un hombre de negocio. Y cuando el Adón Yeshua muere, él dice, aquí cedo mi tumba, aquí cedo esto que he preparado. Es más, creo que lo hice para mí, pero no era para mí, era para él. Y por eso si Yeshua lo tomó como un discípulo y ni siquiera lo regañó, lo exhortó, ¿cómo es posible que usted esté oculto y usted me está negando? No, no. Yeshua sabía que era necesario que Joseph de Arimatea fuera uno de esos discípulos ocultos para tenerlo ahí dentro del Senedrín, dentro de los líderes de Israel, porque él tenía que cumplir un propósito al final. Lo mismo era el otro rabino. Yeshua hizo unos discipulados extraños. Yo no sé si usted sabía que estos eran ocultos, eran unas cosas extrañas, raras, pero todo tenía un propósito, todo tenía un plan, ¿sí? Él lo planeó todo. ¿Y por qué lo planeó todo? No porque se lo inventó, ni porque él fue el arquitecto de esto. No, ya el Eterno había diseñado esto. Porque recuerde que estas son profecías en la cual Yeshua la llevó a cumplirlo, a llevar a cabo. ¿Sí? Eso lo dice Isaías. Dice que su muerte sería con los pecadores. Por eso murieron 2 ladrones con él, uno a la izquierda, otro a la derecha. Pero que su sepultura sería con los ricos, con los ricos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo Yeshua puede hacer un discipulado a este nivel y no le importó que fuera agazapado o que estuviera oculto allí, ¿sí? Como un agente doble? No, no, no. Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, teniendo claro esto y teniendo muy claro esto, reciba por favor esta palabra que está en el verso 15 y verso 16 de Primera de Corintios, que nuestra hermana Patricia leyó. Me gustaría que esos 2 textos, si Juanito está aquí, por favor, lo pueda leer de la DEA, 14, 15 y 16. Juan, ¿estás allí? De la versión DEA. Juan David, parece que no está. Bueno. ¿Ah, sí? Ah, bueno, Sí, gracias, perdón. De la versión DEA, capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Dale lectura, por favor. Juan David, sí, María. por favor, 2:16. hasta el 16, sí. Capítulo 14, 2, verso 14 al 16. ¿El libro es? Primera de Corintios. No se me vaya, Juanito, no se me vaya. Capítulo 2, verso 14 al 16. Correcto. Versión de A. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Hashem. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Ruach. Pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Hashem? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach. Gracias. Note bien que dice el verso 14 que el hombre natural, tomando la versión DEA, ¿sí? Que no es del espíritu, o sea, él dice que no puede percibirla, pero el verso 15, mírelo bien, subráyelo, dice que el espíritu juzga todas las cosas, el espiritual. O sea, para juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Tenemos que llegar a un estado espiritual. Y para llegar a ese estado espiritual es un estado de conciencia. Permítame.
Yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir. No somos seres terrenales buscando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Cuando usted está ubicado en este principio, que usted es un ser espiritual, entonces, y se comporta de acuerdo a ese ser espiritual, entonces siembra lo correcto y vive lo correcto, no importando las circunstancias, y vive acorde a esa realidad. Entonces, usted está en la posición de juzgar todas las cosas y usted no es juzgado por nada. Me imagino que usted habrá escuchado, basado en el texto que dice 1 Corintios, y eso está en la Torá, no juzguéis para no ser juzgado. Ese es el nivel más bajo. No nos pisemos la manguera, hagámonos pasito. Pero es que el Eterno sí nos puso para esa posición. ¿Pero en qué nivel? Cuando lleguemos a ser ese ser espiritual. O sea, dejemos la carnalidad, dejemos la emocionalidad, dejemos todos estos, transformemos esta naturaleza y lleguemos a la yejidá. Entonces, en ese estado, en esa condición, podemos juzgar todas las cosas. Todas las cosas. Mas no seremos juzgados por nada. Yo aún no estoy allí. En el nivel de conocimiento he avanzado y estoy avanzando. Pero en el nivel de la práctica de las cosas, también estoy edificando la casa. También no soy edificio acabado, soy un edificio en obras negras, en obras grises, que vamos creciendo, vamos avanzando. O voy avanzando en lo personal. Pero mire el verso 16, más vosotros tenéis, note bien, la mente de Mashiach. Cuando Shaul llega a ese punto, exponiéndonos toda esta realidad, más vosotros tenéis la mente de Mashiach, quiere decir, tenemos los pensamientos, lo tenemos. El problema es que no actuamos, no vivimos, pero lo tenemos. Por eso es que el ser humano busca tres cosas, ¿sí? Y de las que ya tiene, porque nosotros somos, tenemos y podemos. Pero el ser humano, como no sabe que tiene, busca tener, busca hacer y busca hacer para buscar un reconocimiento, ¿sí? Eso es parte del poder de que el hombre cree que necesita, ¿sí? Porque no sabe que ya es. Somos, tenemos y podemos. Entonces el hombre no tiene, no sabe qué es y no sabe qué hacer. Aquí le estoy dando la clave. Si quiere, anótelo. Somos en él, podemos porque él nos ha dado su autoridad, ¿sí? Podemos y tenemos. Tenemos que, dice que somos ricos en el Mashiach. Tenemos. Y ese tener depende del hacer, del hacer. Así que cuando conectamos estas fuentes correctas y unificamos estas fuentes correctas, entonces podemos ejecutarla en este plano. Baruch Hashem. Ahora, ¿para qué tenemos que llegar a la conciencia de Mashiach? Porque es un estado de conciencia, ¿sí? Es un estado de conciencia, que eso nos lleva a una pureza, a una santidad, eso nos lleva a una meditación profunda, a armonizar con lo animado y lo inanimado, o sea, proteger toda la creación. Y lo inanimado tiene que ver con un estado abstracto, que hay un reconocimiento. Cuando yo hago aquello y busco aquello o me desempeño en aquello, sucede estos aspectos. Entonces, ese es el asunto. Bendito sea el abacados. Este es el asunto. Otra vez, somos en él. Tenemos porque él dice que tenemos. Y podemos porque él dice que podemos. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias porque hemos podido llevar a cabo esta obra. Bendito el abacados.
Ahora, estando aquí en este punto, quiero llevarlos al siguiente. ¿Para qué necesitamos la mente de Mashiach? La mente de Mashiach. Porque solo con la mente de Mashiach, o sea, con los pensamientos de lo que somos, es que podemos ver el mundo espiritual y podemos trabajar, ejecutar, laborar, transformar al resto de la humanidad. Desde ahí. Eso es lo que hicieron los profetas, eso es lo que hicieron los anteriores a nosotros. Hablo los de la Biblia, los de las Escrituras, que encontraron su labor y su propósito y comenzaron a ejecutarlo, porque de alguna manera somos socios de esta creación con el Padre, no porque lo diga yo, sino porque Él lo dijo y que somos, dice que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Dígame si eso no es una sociedad, pero porque Él lo hizo, así como lo hizo con Abraham. Nosotros hacemos parte del pacto abránico, como lo dije ayer, hacemos parte de este pacto abránico. Y es un pacto eterno, que Él nos respalda, que Él nos ayuda, que Él nos da. Baruch Hashem. Baruch Hashem. 7:20. Correcto, hemos hablado más, hemos expuesto más, pero con más profundidad, y espero poderles ayudar, haberles ayudado con la exposición y poderles aclarar las inquietudes que tengan. Bendito sea el Padre. Por favor, pueden abrir sus micrófonos y uno por uno. Juan, por favor, ayúdeme para que sea en orden las preguntas y también las respuestas al respecto del tema. No contesto, sino solo el tema. Toda Rabá. Toda Rabá. Juanito. ¿Quién inicia, por favor? Sí, Morel. ¿Quién tiene alguna pregunta? Que sea en orden, listo. More, Wow. yo tengo una pregunta Hola, Pati. Shalom, Sí, yo con pensé que había relación quedado tan claro. Señor, señor. al pasaje de las escrituras que leímos. En ese pasaje empieza hablando de los sentidos, ¿no? Lo que el ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el Sí, corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. correcto. Pero después, digamos, o bueno, eso está conectado, obviamente, los sentidos, se va a la mente, ¿no? A la Sí, mente, a tener esa mente del Mashiach. Pero ahí, digamos, la pregunta tiene que ver un poco como con la operación espiritual, ¿no? Como el maestro decía que esto es una ciencia. sí, claro. Em, Esa operación espiritual, ¿cómo es? Porque si es lo que los ojos deben ver y lo que los oídos deben escuchar y lo que debe bajar al corazón del hombre que ama al Señor, eh, digamos, yo vería como una doble vía, porque uno tiende a ver es hacia lo que está afuera, más que hacia lo que está dentro. Correcto. ¿Esa es tu pregunta? Sí, eso por un lado. Y Sí, por otro lado, esas manifestaciones que a veces se dan por ejemplo, va a ponerlo de la Virgen María, que se aparece en un lugar y toman fotos y queda registrado. Pues obviamente uno no cree en eso, pero queda ese registro y eso impacta los sentidos y por supuesto impacta la mente de tal manera que las personas empiezan a creer en eso que sus sentidos ven y que registró una cámara. ¿Eso cómo se explica, More?
Correcto, pero si tú te das cuenta y tú lo citaste 2:9 de 1 Corintios, dice lo que ojo no vio. Cuando revisamos el texto dice no vio. Entonces nos está justamente es mostrándonos que no es por los sentidos, aunque nos está registrando los sentidos, que no es por los sentidos, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Son las que están reservadas para aquellos que le aman. O sea que hay una reserva más allá de los sentidos, porque los sentidos son engañados, como tú lo dices, y aunque hay un registro, y eso es lo que hace que la gente crea y obedezca, y sí, hay cosas extrañas en este plano, y no todo podemos ni justificarlo, ni podemos condenarlo, ¿cierto? Aunque sabemos que en un porcentaje alto está la mano del hombre, pero hay cosas sobrenaturales que uno no se explica, e inclusive el texto mismo bíblico habla de la reina del cielo, o sea, que hay unas entidades espirituales para darle como un nombre, ¿cierto? Que hacen como una manifestación en este plano para avivar ese nivel de idolatría o ese nivel de circunstancia para apartarnos de la Torá o apartarnos del Eterno a esas tipos de personas que ya nosotros hemos salido de eso. Aunque veamos, aunque escuchemos, no nos va a llamar la atención porque sabemos que nuestros sentidos pueden ser engañados, pueden ser seducidos por ciertas situaciones en este plano, por lo tanto no dependemos de nuestro sentido, sino del espíritu. Esas son las 5 aperturas que son los sentidos. O sea, ahí hay un sexto, pero no es apertura, sino el punto interno, y dependemos de ese punto interno para no ser engañados por los sentidos, sino redimirlo. Y por eso que el verso 10 dice, si nadie conoce las cosas del Eterno, sino el Espíritu del Eterno, dándonos a entender el Rabbi Shaul que el tema no es de los sentidos, Pati. ¿Sí? Sí, pero digamos, pero uno sí tiene unos Solo el sentidos moreno. espirituales, ¿no? Otra vez. Pero Otra vez, ahí uno, es interesante. pero uno sí tendría unos sentidos espirituales. Pero eso es como Ahí, incoherente. ¿o cómo Eso es sería? como, permítame allí, por favor, uno por uno. Eso sería como incoherente y aunque se habla de eso, no hay cómo sustentarlo. Los Ya. sentidos son la percepción o cómo percibimos este mundo. Y no podemos de eso armar otro paquete, va a decir sentidos espirituales, no. Hay uno solo, que es el punto interno. Lo que está en la escritura aquí presentándonos, y el Rabí Shaul, ya habiendo vivido y expone esto con detalle a los corintios que tienen la pregunta o tienen la inquietud, y la respuesta es esta, que no depende de los sentidos, mientras los sentidos estén inclinados con la naturaleza física para el deleite del pecado. Ahí es negativo. Pero mientras nosotros, que es la pregunta de Andrés ayer, redimamos, restauremos, reedifiquemos y conectemos a los sentidos con el propósito que fue diseñado, entonces veremos con el espíritu correcto que tenemos que ver las cosas. No es que hayan sentidos espirituales, son los mismos, sino que están esclavizados, están subyugados, están dominados por nuestros deleites y pecados, y toca sacarlos de ahí, redimirlos de ahí, ejercitarlos para conectarlos al espíritu, para que sea la conexión correcta. ¿Me estoy dando a entender de mí? Perdón. Patti. Sí, señor, gracias. Correcto. No es que hayan sentidos espirituales, son los mismos. Ahora, permítame ahondar un poquito aquí. Para mí es ahondar porque sé que aunque a veces escuchemos cosas y si no nos baja al fondo, o sea, cuando digo al fondo que se vuelve a la práctica, no lo hemos entendido realmente. O sea, no es la ciencia, no es la sabiduría. Ahora, póngale en cuidado. Cuando dice el texto, capítulo 3 del libro de Bereshit, Génesis, dice que la mujer oyó a la serpiente, 1, vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos, 2, vio, ¿cierto? Dice, y tocó, ¿cierto? Tocó que la fruta era buena y comió. Noten bien que son los 4 sentidos que están relacionados, que se involucró con la desobediencia y el pecado. Quiere decir que los sentidos que fueron creados para que tenga una conexión en el espíritu y el orden correcto es que el espíritu domine los sentidos dominen la naturaleza física para que haya la conexión en la unidad
Esa es la unidad del Espíritu. Wow, ahí se las expongo. Cuando la Biblia More- dice en la unidad del Espíritu, señora, Pero entonces eso implica desaprender muchas cosas que uno ha aprendido realmente, porque uno aprende con estos sentidos que están permeados pues por el pecado. Eh, correcto, digamos, digamos a lo que uno ha llamado conocimiento, pues no es conocimiento. Realmente es correcto, un aprender para poder limpiarse uno y ahí sí realmente entrar en la mente del Señor, conocer la mente del Señor por el correcto, Espíritu. correcto, Pati, correcto. Si ven, entonces, si ven cómo es el asunto, así es. Porque hemos visto y por eso somos engañados y por eso somos más sensitivos y por eso somos esclavos de nuestro sentido. Porque ellos se desviaron, dice Pablo, temo como la serpiente con su astucia engañó a Java, a Eva, que vuestros sentidos se han extraviado de la plena sinceridad de Mashiach. Primera de Corintios 11, 2 y 3. Quiere decir que nuestros sentidos están extraviados, están extraviados, se extraviaron y por eso es que no vemos con claridad la espiritualidad, por eso es que no vemos con luz, con realidad esto. Es por eso. Pero dos lectores rápido, rapidito. Libro de Hebreo, capítulo 5, verso 11. Si me leen la DEA, Juanito, bien, excelente. Y alguien, cualquier versión. Hebreo 5, verso 11 al verso 16. Por favor. Estamos en las preguntas, pero es que las preguntas no es tanto preguntas, es para ahondar sobre los temas. Por favor, alguien lee. Hebreos 5:11. Al 16, al 15, al 14, por favor, porque creo que 16 no hay. Sí, hasta el 14 ahí. Tenemos mucho más que decir sobre este tópico, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto rezagados para entender. Porque ya para ahora debían de ser maestros. Necesitan que se les explique de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Hashem. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. Pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo malvado. Gracias. Alguien, por favor, esa es la DEA. Alguien, otra versión, Reina Valera, mientras Juanito prepara la CDG, por favor. Morey, La mía no es Reina Valera. Cualquiera, no importa. Morey, Señor, ¿quién me está hablando allí? yo aquí tengo una que dice, tenemos mucho más que decir sobre este tópico. 11 al 14, por favor, con detalle. ¿Me escuchan? Sí, señor. Y la hermana también lee la que tenía allí, por favor. Prepárelo. Dice, tenemos mucho más que decir sobre este tópico, pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto rezagados para entender. Es el mismo texto que te leyó Juan, Oscarito. ¿Qué dice usted? Es la misma versión. No, listo, si quiere termínalo, pero es la misma versión, es la DEA. No, yo tengo otra versión. Bueno, dale lectura, pero es el mismo texto. Dice, porque ya ahora debían de ser maestros. Necesitan que se les explique que de nuevo los puros rudimentos de esa palabra de Yahweh. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Cualquiera que tiene que tomar... Es la misma. Sí, es la misma, solamente cambia Yahweh, es la misma. Pues esa creo que se llama la israelita Kadosh. ¿Alguien más tiene otra versión, por favor? La hermana que iba a leer ¿La antes de mía? Oscarito. Gracias, Oscarito. Por favor, léalo. Hebreos 5. 11 Ustedes deberían ser como maestros, del 11 al 14. A este propósito tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero
todo lo contrario, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. El que todavía se alimenta con leche no entiende lo que es actuar bien. No es más que niño pequeño. A los adultos, en cambio, se les da el alimento sólido, pues ellos han adquirido la sensibilidad interior y saben distinguir lo bueno y lo malo. Correcto. Mire esa versión, es parafraseada. ¿Alguien más tiene otra? Es necesario. Bueno, Reina Valera del 60. Mírela, por favor, que la mayoría de la gente la tiene. ¿Quién la lee? Si quiere yo la leo, More. Por favor, por Dice, favor. acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Gracias. Porque por el uso, noten bien las palabras y todo, y tomen las tres versiones y note bien la claridad. Voy hacia atrás, de atrás hacia acá, verso 14. Por el uso del ejercer. Quiere decir que los sentidos como un músculo que toca ejercitarlos. Y usted revisa los textos y va a darse cuenta que hace referencia a que los sentidos toca redimirlos y ejercitarlos. Pero el verso 11 dice, este tópico dice la DEA y las otras versiones. Pero el texto correcto dice al respecto del Mashiach. Ese es el tópico. ¿Sí? Hay mucho que decir, poco se ha entendido. O sea, si se dan cuenta, miren el tiempo que estamos y cuándo se escribió ese libro. Ese libro se escribió al final del primer siglo, que es el libro de Hebreos. ¿Y a quiénes estaba dirigido? Y estaba dirigido justamente a los judíos creyentes en el Adón. Y dice, en cuanto a este tema del Mashiach, hay mucho que decir, ¿sí? Y mucho que decir, pero por cuanto se han vuelto torpes, tardo para oír, no se ha podido explicar las cosas con detalle. ¿Y por qué se han puesto tardo para oír? Porque era complejo, era complicado explicar cómo la divinidad estaba en la humanidad y cómo desde esa humanidad la parte divina tenía que transformar esa humana y para alcanzar este propósito que ellos estaban ya entendiendo y que entendieron en su momento y tenían que exponerlo. Ahora, mire el verso 12 y 13. Vea, mire cómo dice, que ya deberían de ser que roé, maestros, pero tiene la necesidad de volverles a explicar las mismas cosas. Las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Cómo operar en el Espíritu, cómo obrar en el Espíritu, cómo andar en el Espíritu. Y la única manera de obrar, de operar en este orden de idea es entendiendo su propósito, aprendiendo ese tesoro. ¿Correcto? Solo ahí podemos lograr. Ahora, entienda esto. Dice el verso, ya es el capítulo 6 en adelante, porque ya más o menos terminé el 14, ya sería 6 del 1 al 5. Mire, que esa es una cosa muy profunda, que en algún momento también tenemos que tocarlo, pero para solo pasárselo por, o sea, como decir, el dulcecito por la boca y no lo mastique. Dice que habiendo ya tocado o palpado lo relacionado al verbo divino. O sea, como si el creador, claro, a través de la don Yeshua, la divinidad se manifestó palpablemente. Ellos vieron cómo operaba el reino espiritual a través de un hombre, que era nuestro Adón. Pero cómo se unió y se fusionó con el reino espiritual.
porque él dijo, el reino está en vosotros, o sea, y hablaba de sí mismo en su interior, pero lo palpable al verbo, quiere decir cómo esa realidad operaba en este plano, que era lo imposible para los hombres. ¿Mm? Y la única manera de lograr todo esto, de hacer todo esto, es la pregunta que nuestra hermana Patricia me la hizo ahorita. ¿Sí ves? Es poner los sentidos en el orden correcto. ¿Y cuál es el orden correcto? Que esté al servicio redimido y al servicio del Espíritu para poder conectarse o poder guiar o poder someter o poder ejecutar a través de la naturaleza que es el cuerpo, que estamos limitados en tiempo y espacio en este momento. Ese es el orden del espíritu, las emociones y la naturaleza física. Porque al fondo hay dos naturalezas, la física y la espiritual. Pero en este plano domina más la física que la espiritual. Pero el propósito es que dominemos por medio de la espiritual la física. Pero el puente de esas dos son los sentidos. Así que sí, Patti, todo lo hemos visto a través de los sentidos, todo lo hemos entendido a través de los sentidos. Por eso es que tenemos una visión corta, por eso es que tenemos unas cosas atrofiadas, por eso es que no vemos con claridad, porque no lo hemos visto o no lo hemos entendido, el redimirlo y verlo a través de los ojos del Espíritu. Y cuando veamos por los ojos del Espíritu, entonces vemos distinto, vemos posibilidad. Y por eso que tú te das cuenta que de los 12 espías que llegaron a la tierra de Canaán, 10 de ellos vieron que era imposible tomar la tierra, que los habitantes eran gigantes y eran como langosta y que ellos eran diminutos delante de ellos. O sea, que era imposible que retomaran la tierra. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron que era posible. Y no negaron que sí habían gigantes y que sí eran malvados y perversos en la tierra, pero que si el Eterno había dicho que ellos poseerían la tierra y se la había dado a Abraham, Isaac y Jacob, entonces ellos eran dignos de tomar la tierra. Mientras testimonios de 10 que dijeron que era imposible, 2 dijeron que era posible. ¿Por qué? Porque ahí está el asunto. Josué significa el Señor salva a través de él, pero Caleb, Cap es ver, le con el corazón. Caleb traduce el que ve con el corazón. Quiere decir que Caleb no vio por sus ojos naturales, no vio con los sentidos naturales. Él vio porque estaba redimido, porque estaba en otro espíritu, estaba en el espíritu correcto del Padre. Él vio por el espíritu que era posible lograrlo. Y la única manera de ver que es posible, por eso es que al que estamos percibidos y persuadidos, sabemos que podemos dominar esta naturaleza, mientras el 99% dice, no, es imposible, somos pecadores y seguiremos siendo pecadores, pero los que estamos en el espíritu correcto, que vemos más allá, que no vemos por los sentidos naturales que están desviados y hemos recuperado y estamos recuperando los sentidos, entonces sabemos que podemos vencer la naturaleza física, podemos vencer el pecado, podemos vencer la muerte y podemos ser el propósito que el Eterno dice que somos, que podemos manifestar de nuestro interior al Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Ahora sí, Pati. Amén. Sí, More, gracias. Correcto, me gusta que me la hayas puesto ahí para meterle la cabecita. More. Señora, uno por uno. Juan, ayúdenos ahí, tome nota, diga, Julano y Julano tiene la palabra. Bueno, ¿Sí? ¿puedo seguir? Sí, tome la palabra. Buenas noches, maestro. Buenas noches para todos. Maestro, o sea que uno podría afirmar, según el ejemplo que da Patti, que por eso, digamos, muchas veces hemos estado perdidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de lo que ella afirma de la gente que ve cosas con la Virgen y demás, ¿no? Entonces, claro, la gente lo ve con los sentidos, aún sabiendo que en la palabra dice que no idolatrar, ¿sí? Entonces, es eso, entonces prioriza la emocionalidad de los sentidos. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que también por eso es que sucede, porque generalmente uno se deja llevar por las emociones y le cree a lo que ve, pero no lo que dice la palabra. Entonces, ¿tú has visto eso?
Pero eso lo dice la palabra, ¿y tú a quién le crees? A lo que tú ves que puede ser producido por los hombres, o pues uno no sabe en el contexto de la espiritualidad eso por qué se producirá, ¿no? ¿Cierto? O por qué no, pero lo importante es conocer la Torah para no, como tú dices, no tragar entero, ¿m? Porque si nos dejamos llevar por los Correcto. sentidos, Y claro, eso es lo que por pasó el- con los pies y los Ujú. dos. Sí, y en ese ejemplo que tú dabas de Caleb, uno podría afirmar que el Padre le permitió a ellos dos, seguramente por su recorrido de vida, imagino yo, poder ver en el espíritu lo de la tierra prometida. Es que ellos la vieron, ellos la caminaron, ellos eran Ah, parte de los dos ya que fueron a mirar, sino que dice el texto, inclusive esos tres números, cuando vamos a llegar allá, el número dice que ellos tenían otro espíritu, no es que era otro espíritu, lo que está diciendo el texto es que ellos miraron la cosa desde otra perspectiva, más allá de su sentido. Entonces, ¿en dónde estaba basado ese principio? En que ellos miraron la cosa o miraron esta tierra desde la palabra y la promesa del Eterno. Si el Eterno dijo que podían y que eso era de ellos lo iban a poseer. Mientras los otros, por medio de los sentidos, miraron a los habitantes de la tierra prometida como grande, como gigante, como imposible. Entonces ellos eran, que un racimo de uva era más grande que un hombre. O sea, se vieron tan diminutos. Y recuerda que los sentidos nos engañan con ese propósito. Pero estoy hablando de los sentidos inclinados hacia la naturaleza pecaminosa, no redimidos. sí, ¿Correcto? total. No, ellos le creyeron a la palabra, punto. Así hayan visto Exactamente. lo que hayan visto. Lo Ok, que gracias. es de eso. No se dejaron ver, no se dejaron engañar por lo que vieron, sino por lo que decía y estaba escrito. Y en eso creyeron, y en eso se Claro. afirmaron. Y ese fue su testimonio. Ok, maestro, gracias. Correcto. ¿Alguien más? Moré, Hola. estaba pensando sobre Primera de Corintios 2, 15, 14 al 16 que lo leímos en la DEA. Sí. Y me llama la atención cómo el verso 15 es un Bueno. verso donde la mayor parte de la cristiandad, empezando por las cabezas que dominan la cristiandad, han hecho de ese versículo algo de arrogancia espiritual, porque se convierten en las personas a las que no se les puede decir nada, no se les puede objetar nada, y se basan en ese versículo para que se les tenga de alguna forma un respeto único, pero que realmente a la hora de la verdad no lo ejercen como dice ahí el verso 15. Es un versículo bien peligroso, sobre todo cuando es creencia y no certeza de que ando en el espíritu. Es mi creencia. Yo creo de mí que yo tan bonito que soy, ando en el espíritu, pero es posible que no estés andando en el espíritu y de pronto esa misma creencia no me deja evaluarme continuamente, ¿cierto? Para saber Correcto. si realmente viene de mí, de mis sentidos, como estabas exponiendo tú ahorita por medio de lo que leímos en Hebreos, o viene realmente del Ruach HaKodesh. Porque si realmente se cumpliera el 16, en todos nosotros seríamos muchísimo más asertivos, porque está poniendo, ojo lo que está diciendo ahí, pero tenemos la mente del Machía. Si tuviésemos la mente del Machía para tener para poder estar comiendo ese alimento sólido y no la lechecita de la que habla lo que se leyó anteriormente, seguramente nosotros seríamos mucho más asertivos. Y justamente veo que estos tres versículos, en particular 14, 15 y 16 de Primera de Corintios 2:15 o 2:14, son magníficos porque parece ser que son el ejercicio de la justicia. Cuando yo tengo la mente
del Machía, ejerzo justicia con certeza, con tranquilidad, sin problemas, ¿cierto? No estoy andando de lío en lío, de problema en problema, sino que estoy siendo asertivo para poder lograr tener el chalón que el Padre me quiere brindar y que lo pone al servicio mío para que lo utilice y no ando en desesperos de ninguna clase, creo yo. Bueno, no es que quiere, ya nos las dio. Ahora nos toca a nosotros ejercerla, ejecutarla. Eso ya es una facultad que tenemos, Señor. Más nosotros tenemos la mente. Tenemos la mente. Ahora, ya depende individual de tomar ese recurso y ejecutarlo. O sea, tenemos los pensamientos de Él, ya los tenemos, ya somos, ya tenemos y ya podemos. ¿Correcto? Pero es posible, More, perdón, claro. es posible que yo esté haciendo un sancocho con, como dices tú, un sancocho con naranja o alguna cosa así, porque es posible que tenga la palabra del Padre, un arroz con mango, entonces haciendo un sancocho de sal con algo de dulce, y no es posible que de pronto tenga la mente del Padre porque conozco sus pensamientos, pero tengo un revuelto con mis propios pensamientos. Lo más seguro que sí, justo Pastor Vanega. Si no somos asertivos y andamos en la justicia, tenemos ese arroz con mango, ese sancocho raro que usted está diciendo, lo más seguro. Lo más seguro es así. Pero ya somos, ya tenemos y ya podemos. Pero ¿por qué no ejecutamos? Simple. Porque no nos despojamos, porque queremos ser nosotros mismos y porque no nos lanzamos a depender de Él. Entonces son los limitantes en el espíritu. Mira cómo afirma claramente, ya pudiendo ser maestro, tiene la necesidad de que le vuelva a repetir los rudimentos. Rudimento quiere decir, inclusive la palabra griega es la misma connotación de doctrina, ¿sí? O sea, repetirle lo mismo. ¿Y por qué repetirle lo mismo? Porque no han avanzado, porque no han alcanzado la madurez. Entonces quieren estar en lechecita y se ve que, ay, no me hable duro, no me está hablando con amor. Ya no vuelvo más, yo me voy a retirar. O sea, el amor es también decir la verdad, el amor también es corregirte, el amor es también pararte en el camino y decirle, no, se estás equivocado, pero con un propósito no de destruirte, sino de restaurarte, que es lo que hace el Espíritu. Dice que exhorta, reprende, pero corrige y edifica, ¿correcto? El propósito espiritual es eso. Tampoco siempre te van a estar golpeando, ni siempre te van a estar acariciando, pero cuando se te para la fuente, es con el propósito que seas edificado, seas transformado. Baruch Hashem por eso. Gracias, señor Justo Pastor Vanega. Créame que si ustedes tomaron esto que le estoy exponiendo hoy con detalle, con los principios, y podemos trabajarlo, no solamente llevarlo a la mente, sino de bajarlo al espíritu, el orden es este, que a través del espíritu dominemos las emociones y nuestras emociones, que tienen que ser redimidas, tenemos que dominar la naturaleza física. Por lo tanto, la naturaleza física no va a ser lo que quiere, sino lo que los sentidos le dan el orden. Y los sentidos es el vehículo para que el espíritu vea, que es la percepción espiritual, para que oiga, para que toque, para que huela y para que guste. ¿Sí? Y cada uno de estos sentidos tienen que ver con un aspecto dentro del ministerio, que hoy no lo voy a explicar, porque nos tocaría más tiempo. Por favor, estoy para escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes también. A ver, señores. More, Hola. estaba atenta escuchando, pero quiero la corrección, que digo, la recuperación de estos sentidos extraviados, como lo llama Pablo, Redimido. Sí. para redimirlos de los sentidos extraviados que se dio que empezó allá en el Edén por Java, ¿no? Sí, wow, de Iris. Dale. Esa se hace a través del estudio de la Torá,
a través de la comunión con el Padre Eterno y a través de qué otras acciones, More. Esa es una pregunta clara. Y gracias, Dale. Bueno, la redención de los sentidos está relacionado con redimir la parte espiritual igual. Quiere decir que la ofrenda de nuestro Adón Yeshua también hace la redención de los sentidos. Y es un acto. El problema radica en que la memoria que tenemos, el problema de memoria, la memoria que tenemos más registra los hechos como reales, que son a través de los sentidos, y esos hechos o esos registros es la que nos obliga a vivir en una decadencia y no en una altura, en un nivel espiritual. ¿Sí? El reconocimiento en el Adón por su ofrenda que presenta, nos rescató completo, integral. Ya somos. Y de ahí podemos vivir en la obediencia a la Torah y poder conectarnos. Por eso es que cuando se tiene esa experiencia, tú ves con unos ojos espirituales distintos. Tus oídos son mucho más despiertos, distintos a los otros. Tu olfato es distinto, tu gusto es distinto. Todos tus sentidos son distintos, pero si vives conectado en esa realidad. O sea, que la ofrenda de nuestro Adón Yeshua es completa. Pero, ¿qué es lo que nos autoengaña? ¿Y qué es lo que nos resta? Permítame este ejemplo, porque lo he vivido en carne propia. Yo nací en las cosas del Señor. Yo soy hijo de pastor. Mi madre, que está enferma ahorita, es una mujer de oración, una mujer de búsqueda del Señor. Yo toda la vida la vi orando, mi niñez. Y permítame que cuando uno tiene la experiencia con el Señor o despierta o se conecta, porque no es de conectarse, sino despertar esa espiritualidad interna, uno tiene esa pasión, ese deseo, comienza a leer, comienza a entender, comienza a hacer cosas extraordinariamente que no eran normal para uno. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que uno comienza a llegar a las iglesias donde se congrega, donde nos hemos congregado, y comienzan a adoctrinarnos. Pareciera que estamos creciendo y nos están desconectando del espíritu. Entonces, cuando tú comienzas a comentar tus experiencias espirituales o tus vivencias espirituales y supuestamente con los mayores, con los que saben más, con los que dicen, no, eso no es así, eso es usted porque es muy nuevo, no, eso no es así. Y eso es lo que nos apaga el espíritu. Si encontráramos una persona que esté conectada espiritualmente y comenzamos a tener esa experiencia, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces usted comienza a crecer porque comienza a afirmarle. Como todo niño inquieto, al descubrir todo esto, usted comienza a avanzar, a crecer y comienza a conectarse. La religión nos programa para no obrar en el espíritu, sino obrar en la naturaleza física y creer limitadamente, como dijo Oscar ayer, y eso es una verdad. A mí me pasó. Yo comenzaba a ver, comenzaba a orar y a ver manifestaciones espirituales. Y yo era un niño, tenía 12, 13 años, 10 años comencé a predicar a los niños. Y yo comenzaba a ver visiones y comenzaba a ver cosas. Pero en la iglesia donde yo me congregaba, donde mi papá era pastor, era bautista. Y me decían, no, usted está loco, esos son demonios, esos son espíritus malos. ¿Cómo le ocurre? ¿Qué le pasa a usted? Y eso me apagó un buen tiempo. Inclusive me daba susto ver lo que veía, oír lo que oía. Hasta que un día en Quito, que yo soy de Quito, Ecuador, pasé por una iglesia pentecostal trinitaria y esa bulla me llamó, ese griterío me llamó la atención. Entré y sentí algo que yo ya sentía en mi casa y en la iglesia y me quedé allí y me retiré de la iglesia bautista y me gané un problema porque yo he sido así, siempre he ido como en contra de lo establecido. Y me gané un problema serio, siendo un niño, me gané un problema, pero dije, no más con ustedes, me vengo acá y me conecté con los trinitarios y pude experimentar cosas más grandes y bonitas en el espíritu. Pero llegué también con ellos hasta donde me di cuenta que ellos eran muy fanáticos, eran muy sesgados a las cosas de la escritura. O sea, interpretaban la escritura de una manera muy liberal o sin fundamento. Entonces entendí, puedo estar aquí, pero no debo comer todo, ¿sí? Entonces, ahí me levanté en las dos escuelas hasta que ya me hice más grande, estudié teología
y comencé el ministerio a tiempo completo y comencé a viajar a los países donde viajé y ya creé mi propia experiencia. Y eso es lo que puedo decir, y eso sí es una realidad, porque he visto gente que llega a los pies del Señor por A o B o C, por no importa los medios, porque no es una oración de fe que hace que el Señor entre a tu corazón, el Señor ya está en tu corazón, sino esa experiencia, y eso te conecta. Y los mismos creyentes nos apagan, los mismos creyentes no nos dejan ver más allá, nos dicen que no, que eso no es así. Mi hermana, a su pregunta, el paquete es completo. Permítame, déjame cerrar allí y te doy la palabra, Wilson. El paquete es completo. Hay una redención. Pero ya de ahí tú tienes que caminar en la palabra, en el Espíritu. Pero sí hay que hacer unos ejercicios. Dice ejercitar, lo que dice 14 del libro de Hebreos 5. ¿Sí? Ejercitar. Entonces, esos ejercicios es que tú tienes que comenzar a ejercitar tu espíritu, tu sentido, redimido ya, andando en el Espíritu, y conectarte, y comienzas tú a obrar. Lánzate, es mejor corregir y no quedarse paralizado, ¿sí? Tú comienzas a avanzar. Amén. Y comienzas a lanzar y comienzas a ver y entender más cosas. Ahí eso te digo, Deiri. El orden creo que va Wilson y ahí la hermana que iba a hablar. ¿Listo? A ver, señor Wilson, cuéntame. Amén, More. Maestro. Señor. Muy interesante todo. Aparte de que los sentidos ya están extraviados, el sistema religioso, el sistema científico, el sistema económico, todos estos jinetes del apocalipsis que nos han dado el sistema babilónico, pues nos perjudican aún más y parece que fuera imposible. Parece que fuera imposible. Entonces allí es donde tenemos que entrar a tomar la vida, donde tenemos que entrar a tomar el sistema de la vida espiritual o de los cielos, o el sistema celestial, como un juego. Saber que vinimos aquí y que somos espirituales y no terrenales, pero que el cuerpo es quien nos engaña. Y el cuerpo es enriquecido por nosotros a través de nuestro sentido. Y es allí donde está el problema. Por eso el rico es nuestro cuerpo, al que le damos todo, al que le permitimos todo, al que queremos consentir, al que no aceptamos que se incomode por nada si hace mucho frío, buscamos calor, si hace mucho calor, buscamos el frío. Y todo lo que el cuerpo se le abre el apetito, a ese cuerpo le vamos a dar. Entonces, ejercitarlo es saber que es un engaño, porque al alma no le estamos dando nada. A nuestra alma, que es la pobre, que es Lázaro, no le estamos dejando caer sino migajas. Y es allí donde la evolución espiritual no se nos da. Porque ya vemos que la religión, como usted lo decía, es correcto. Nos quita ese viaje que traemos nosotros a veces sin conocer la teología. Tenemos más capacidad espiritual. Nos escuchamos a nosotros mismos, que debería ser el deber ser, porque la Torah está en nuestros corazones. Entonces, hay que ver la vida como ese juego que vinimos seres espirituales a un cuerpo, pero que aquí nuestros sentidos nos engañan para darle más al cuerpo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar despiertos y estar conectados con el Padre, porque esa conexión con el Padre nos va a dar la luz que necesitamos para que llegue a nuestras vidas, para atraer, para iluminar todo lo que siempre hemos querido. Cualquier situación, maestro, cualquier situación
con esa conexión, por muy oscura que esté, se va a iluminar. Vamos a tener la oportunidad de ver. Vamos a tener en esa conexión con el Padre, vamos a tener la oportunidad de programar lo que nosotros queremos para nosotros. Y lo repito. Correcto. Lo Señor repito. Wilson. Sí, Dale. sí, maestro. Termina Entonces, la idea. Sí, entonces, maestro, la idea es, cuando usted habla de que ejercitemos, es saber que los sentidos me están engañando. Que cuando yo me quiero portar bien, cuando quiero estar tranquilo, ¡pah!, viene algo. Pero cuando ya eso viene, yo tengo que estar despierto en mi alma y saber, es que viene para engañarme. Claro, porque es que yo quiero eso, porque es que me iría bien por esto, y hago cantidad de proyectos con eso que no conviene, porque va a favorecer mi cuerpo, pero a mi alma no. Entonces yo ahí es donde tengo que tomar la determinación, y ahí es donde aprendo a ejercitar y saber que la vida es de un engaño siempre hacia nosotros. Perdone que me extienda, pero me estoy emocionando. Bueno, un punto a corregir. Un punto al corregir. El cuerpo en sí mismo es la carroza que es llevado por los caballos, que son los sentidos, pero porque el cochero está dormido. En sí el cuerpo es el esclavo, es sometido. Si los sentidos fueran redimidos y conectados correctamente al espíritu, entonces someten al cuerpo o lo guían al cuerpo a obedecer todo. El cuerpo no determina. Es por eso que las faltas o los pecados que cometemos, que son repetitivos, es simplemente lo que hemos hecho. O sea, toda la información que está ahí es lo que el cuerpo hace. En sí mismo el cuerpo es un esclavo. Así que aquí la cosa está en los sentidos. Noten bien que el texto es muy claro. No dice que el cuerpo está dañado, dice que está extraviado, los sentidos. Si restauramos la comunión entre el espíritu y los sentidos, entonces muy fácil le queda a los sentidos gobernar el cuerpo, porque el cuerpo solamente funciona a través de la información. O sea, es llevado. Por eso el texto dice que el que es vencido de algo, esclavo es del que lo venció. Esa corrección quiero que la revises y la mastiques, Wilson. Otra vez, ya estamos, toca ejercitarlo, pero el resto es correcto lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, si redimimos esto, que es lo que dice allí, si redimir quiere decir poner en orden, eso es, volver a ser libre para poder en esa libertad hacer las cosas en el orden que fue establecido. Si ponemos las cosas en orden, la casa en orden, entonces todo se ve en justicia y en corrección. Bendito es el Padre. Ve, aquí veo al señor Steven, que hace rato no estaba. Bendición. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Gracias, Wilson. Excelente. ¿Algún aporte? Por favor, el tema que estamos tocando, no lo tomen como un concepto filosófico o instrucción. Tenemos que lograr, y al lograrlo es que usted va a ver, va a experimentar, esto es de experimentar. Porque ya tiene que ser claro. Recuerde que aún el engaño de los sentidos es que te hace, no, tú ya sabes eso, ya estás repitiendo. No. Si logramos, y yo le digo esto con eso, le digo en experiencia. Yo estaba aquí ya. Cuando conocí a Wilson hace ya casi 12 años, casi 10 años largo, ¿sí? Conocí a Wilson aquí en Bogotá. Yo estaba en un nivel espiritual. O sea, uno podía ver, podía sentir, y cuando uno está en ese nivel, no hay odio, no hay rencor. O sea, no hay ese sentido negativo contra nadie. Y cuando tú eliminas toda esa basura, todo ese lastre de tu corazón, de tu mente, contra ti, contra nadie, entonces un gigante se despierta allí, tú estás como la mano del protector, tú sientes literalmente las manos del creador, y yo sentía un fuego en mi columna, lo que yo tocaba se sanaba, lo que yo decía se cumplía, así ese es, pero esto es de experiencia, esto es de vivirlo. No, yo ya sé eso, no lo sabes si no lo has vivido, y yo sé que aquí hay gente que ya está en experiencias superiores, pero quisiera llevarlos a más,
a más, siempre hay más, llevarlos a más, porque llevarlos a más es hacer que el mundo terrenal, escuche, el mundo terrenal está a nuestro servicio, el mundo terrenal está para que nos sirva, cuando nosotros ejercemos las leyes sobrenaturales, no para nuestro beneficio, sino para el reino del cielo, entonces el mundo terrenal está a nuestro servicio. Créeme que es así, créeme que es así. Y me gustaría pasarle todo este conocimiento, pasarle toda esta experiencia a ustedes para que podamos hacer más y más y podamos hacer la obra del Señor aquí. Baruch Hashem. Hay más. Permítame ponerle más esto. O sea, busque a esto. Ya lo tiene Deiri, ya lo tenemos. Amén, Ahora, maestro. Ejercítelo, lo que dice, que ejerzamos, si lo ejercemos, entonces vamos a experimentarlo. Suelte la palabra de fe, suelte la palabra de confianza, suelte los dones, haga que las cosas funcionen, ¿sí? Recuerde que ya el Eterno cree en usted, cree en mí. La pregunta es cuánto usted cree que es posible que usted pueda hacerlo. Si ya el Eterno ha depositado su confianza en nosotros, nos ha dado de su presencia, de su esencia. Si Él ha confiado en nosotros, dando su esencia, es porque Él sabe que podemos, porque Él tiene confianza que podemos. La pregunta es cuánta confianza tiene usted que puede. En medio de esta circunstancia, en medio de esta circunstancia que estamos realmente, señores, es esto. No, es que yo no puedo, sí podemos. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo sé que hay gente que se congrega en muchos otros lugares, pero creo que en estos últimos 2 meses que estamos conectados, creo que ha recibido más, ha aprendido más que todo el tiempo que ha estado en otro lugar. Eso ya es una señal que el Eterno te está diciendo, mira lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Y estamos para eso. ¿Alguien más, por favor? Son las 8:10. Hasta las 8:30 estoy con ustedes aquí. Mañana descansamos, vamos a estar un tiempo de familia. El lunes nos volvemos a conectar, pero tienen tiempo. ¿Quién más? Bendito sea el Señor. ¿Quién habla? El señor Juanito. Johanán, cuéntenos. More, pero yo tengo entonces algo aquí en mi cabeza y es que es posible que es necesario el cuerpo también. Yo no pienso en desechar mi cuerpo, y el hecho de que mis sentidos estén extraviados no quiere decir que mi cuerpo en sí sea carente o no lo necesite o tenga que desecharlo o tenga que negarme al cuerpo como tal, porque precisamente es en los lugares celestiales donde estamos sentados. Y a través de este cuerpo físico que tiene tanto químico como eléctrico, tiene 3 energías que supongo que es la del cerebro, la del corazón y la del hígado. Esas 3 energías habitan dentro de este cuerpo físico, así estén en desorden. Lo que hay que poner es en orden mi confianza, mi disciplina en base a la instrucción, porque debo materializarlo y debo reflejarlo con este cuerpo, o sea, con este vehículo es que yo debo alcanzar ese logro. Y por ende, el espíritu que habita dentro de mí siempre va a jalar hacia allá, hacia las cosas del Eterno, hacia la Ejad, hacia su voluntad. Y este cuerpo físico es una unión, es el complemento, por eso es una pareja, esposo y esposa. Todo tiene el mismo ejemplo, o sea, es un esposo y una esposa. Yo tengo que poner en orden mi cuerpo, mi mente, mis cosas, pero yo no estoy añorando que venga y que me cambien mi cuerpo malvado y mi cuerpo pecaminoso y mi cuerpo chucha, porque definitivamente ese es el que me tienen problemado, porque no es así. Realmente el que me tienen problemado es mi experiencia en esta vasija de barro, en esta vasija de tantos sentidos y emociones,
es la que me tiene divagando y embolatado, pero no es malo. Al contrario, Exactamente. es muy bueno porque pues pude experimentar la maldad. O sea, ustedes supieran la clase de persona que soy yo, tanto así que mi mamá me decía, usted es un desalmado. Lo experimenté, ¿sí? Pude haber hecho un montón de cosas malvadas y desalmadas, pero no llegué a tantas tan horribles, porque hay unas que sí me parecen, a mi parecer, sí son muy horribles y asquerosas. Pero las experimenté la maldad que había en mí y la logré plasmar y mucha gente la logró ver. Pero hoy en día, no digo que volver atrás como, ay, sí, ojalá no hubiera hecho estas cosas, ojalá no hubiera pasado por estas cosas. Hoy ya que tengo tanto conocimiento, pues obviamente cómo hubiera caído en estos errores tan bobos. No, simplemente digo, ya sé que hacia ese lado no es, por eso yo les dije en algún momento, y eso me tiene a mí un poco feliz, saber que el que inventó la bombilla dijo, encontré 1000 maneras de no hacer una bombilla, y yo estoy encontrando 1000 maneras de no ser, de ser un Ishtorá. He encontrado muchas maneras de lograrlo, de hacerlo. Gracias, Juanito. Excelente. Es que por eso, el cuerpo no es malo, no puede ser malo. Es el vehículo. El hecho, dice que también el cuerpo tiene que ser redimido, pero como está hablando de una cosa, hay que llegar a la otra. Desafortunadamente, los hombres Z es que el ascetismo te lleva a todo eso, pero nada es malo en sí mismo, todo tiene un propósito, así que hay que integralmente, vuelta a repetir, dije esa palabra, integralmente hay que hacer las cosas y redimirlas, ¿correcto? ¿Alguien más? Gracias, Juanito. Excelente. Gracias. ¿Alguien ¿Aló, más? More? ¿More? Hola. Sí, señora. Todos te Hola, More, escuchamos. buenas noches. More, Señora. estaba escuchando donde dice usted que estaba hablando ahorita de que cuando uno se mete mucho, yo no sé, en lo espiritual, pues a mí me ha pasado, he tenido experiencia de, como decir, como testimonio, ¿no? De que, ¿qué? Cuando hace 3 años yo estuve muy enferma, que estuve ya entre la vida y la muerte, que el Señor me dio una visión con los ojos abiertos y me mostraba una sala grande con 4 sillas y me mostraba un árbol, un árbol grande muy bonito. Tenía las hojas grandes y él me decía que me tocaba devolverme a ir a ese árbol. Y yo miraba el árbol y era muy bonito todo, pero precisamente con los ojos abiertos. No estaba orando. Y fue una experiencia muy bonita. Me dijo, devuélvete, ves al árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida, me decía. Y ese es el árbol de la vida. Y me mostraba un espacio muy grande, inmenso. Y me dijo, y cuando tú llegues al árbol de la vida, ganarás todo lo que tú ves hacia adelante. Y el Señor, pues, yo he tenido muchas experiencias, como dice More, cuando uno se mete mucho uno tiene muchas cosas entre uno en lo espiritual, que el Señor le muestra a uno muchísimas cosas. Yo he tenido muchísima experiencia en las cosas del Señor y eso lo lleva a uno como a enamorarse más del Padre. Amén, amén. Eso es así. Por lo más seguro que te devolvieron porque tienes que cumplir un propósito, mi hermana. Eso es simple. Sí. No habías cumplido el propósito, entonces aquí estás. Busca tu propósito. Busca tu propósito. Exacto, y ¿Listo? desde que yo vi ese árbol, empezó Manuel, empezó Andrés a hablarme. Yo los primeros días me sentía confundida, ¿sí? Pero ya después se fue como alineando la mente y todo eso, y fui cogiendo las cosas, pues yo iba a la comunidad y veía que todo era, o sea, partes que eran diferentes, pero me servía. Alguien le cortó a la hermana, creo.
Uy, deje que entre y que termine la hermana, la mamá de Andresito, o Mayra, que termine la idea que ella Y estaba, y ahí su merced puede hablar, ¿listo? Su merced, por favor, termine la idea que algo pasó allí, ¿listo? sí. Bueno, y pues nada, yo ahorita pues he buscado las cosas, dejando lo que se llama religión, buscando y entrándome acá, en la que veo como muchas cosas que son súper verdad para mí. Sí, señora, excelente. Yo pienso Sí. que el Padre tiene propósito contigo y te ha trabado. Tienes unos hijos y una hija única que veo que ya está entendiendo las cosas y va avanzando. Sí, Toda Rabao Mayra, bendito sea el Padre. sí, Bueno, no, y que cuando yo me he sentido muy mal, pongamos, a veces me he sentido mal en mi salud o mal por muchas cosas, yo me voy, le clamo al Padre de una y de al rato a la hora ya me siento súper bien. Soy cuando me doy cuenta que el Padre sí me ha visto, sí me escucha y yo le doy gracias al Señor porque en el momento que es difícil, al rato ya se me hace bien, se me hace fácil. siempre el Señor nos escucha. Hay que tener esa confianza, ese bitajón. Sí, Siempre nos escucha y hay que ir más allá. sí, Correcto, así. Mayra, excelente. Dale pues, Bueno, dale, madre, excelente. gracias. Sigue Bueno. avanzando. Señor Vanega, cuéntenos. No, Señor Vanega, no era yo, More. cuente. ¿Quién? ¿Quién es? Yo voy a, no sé, pero voy a pedirte más bien al final un momento para hacer una reflexión, si me lo dejas hacer, bueno. Pues no, Creo que era tú sabes Steven. que... hola Steven, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, More. Hola, Stevencito, cuente. Gracias, gracias. No, pues simplemente pues quería que comentar algo que pues el cuerpo nos induce, pero yo creo que no es tanto el cuerpo. Yo creo que son nuestros pensamientos. Yo creo que renovando nuestra forma de pensar, el cuerpo va a tomar distintas opciones. Pues al cambiar el pensamiento, el cuerpo cambia su forma de actuar. Y pues sí, los sentidos se extravían, pero el que toma la decisión al fin y al cabo va a ser cada uno de nosotros. Pues eso era lo que quería aportar. Gracias. Oh, excelente. Por eso, esta es una vasija. La vasija se compone entre los sentidos y la naturaleza física. Obviamente que allá hay información y que se opone, pero si la alineamos con la mente que es el espíritu, todo cambia. Así es. Y ese es el poder. Baruch Hashem, Steven. Gracias. Sí, señor. Señores, More, se podría decir que debemos como volver a aprender a mirar, aprender a hablar, aprender a tocar, aprender a gustar, porque realmente uno aprende cuando es bebé, cuando es niño, uno empieza a ver que esto sí, que esto no, y uno empieza a crecer y según el ambiente en el que uno crezca, entonces esto sí, esto no, Sí, y, esa es la y programación. es solamente una información que le entra al cuerpo, pero no es, por eso es que están extraviados los sentidos, porque no saben para dónde mirar, no saben para dónde oler, no saben para dónde gustar, más no es que no estén, más no es que no estén funcionando bien, porque sí No, funcionan bien. claro, pero, pero sesgados. Exacto, entonces al tener otra visión, al tener otro olfato, al tener otra forma de usarlos o de percibir esa información, entonces empieza a generar ese cambio. Y obviamente es con lo que dice Steven, mucho tiene que ver con el cambio de pensamiento, porque yo ahora pienso diferente y cuando veo una situación ya no digo, ay, vea qué terrible esta señora, no digo, uy, Dios mío, pues qué bueno eres porque la estás formando, ¿sí? O sea, qué clase de visión es la que uno va cambiando, ¿no? Correcto. Miren esto. Dice que Yeshua viéndolo lo amó. Dice que escuchemos. Dice que percibamos. ¿Sí? Y dice que hablemos como en el sentido del gusto. ¿Ves? Entonces, noten bien que todo esto nos da ayuda. Pero yo les digo a los que van más avanzados, que aquí hay gente más avanzadita.
La única manera de que tú te conectes con las leyes superiores, con el mundo superior, es poniendo tu sentido. Ejercítalo, ya es hora de ejercitarlo. Y si el más que está menos, ejercítelo y avanza más. Ejercítelo. ¿Cómo? Viendo distinto, oyendo distinto, perciba las cosas distintas y va a ver que a través, y eso le ayuda a su espíritu, y su espíritu a su sentido, y obedece y somete a la naturaleza a hacer las cosas, y ahí se está la imagen de la manifestación de la vida de Dios. Esa es la imagen. Y cuando esa imagen ya se proyecte, entonces dice, y él es un discípulo del maestro, porque habla como él, porque ve como él, porque actúa como él. Ahí los dejo. Ejercítelo. Baruch Hashem. Le damos gracias al Señor por todo, por merced. Tiene la Baruch oportunidad. Hashem, Cuéntame. More. Baruch Hashem. Pues More, lo que quería señalar es que ahí también la misma palabra dice que nosotros digamos que usemos nuestra fe y paciencia para recibir sus promesas. Amén. Amén. Eso es un amén. Así sea. Así es. Sí, pero otra vez cítalo. Sí, habla de la emuná como obediencia, ¿sí? Y habla de la paciencia como esperanza. Y entonces dice que entre la obediencia y la esperanza están las promesas. Baruch Hashem. Pero toda promesa tiene una demanda. Y primero es la demanda y luego la promesa. No es la promesa y luego la demanda, no. Primero es la demanda y luego es la promesa. ¿Correcto? Amén. Primero lo que el Eterno exige y luego lo que, como el premio, como el galardón. El hermano de mí escribió algo ahí, es amén, sí. Comencemos a hacerlo y vamos a ver, y vamos a verlo, porque yo ya estoy persuadido de verlo, pero aquí es el asunto. Experiméntelo, porque lo que usted experimenta no se lo quita nadie, ni nada. Y eso es lo que me ha hecho a mí afianzarme en Yeshua. Porque cuando yo estuve en la parte ortodoxa, créanme que con el conocimiento que hay es muy persuasivo y las historias y las cosas y el nivel de sabiduría es muy profundo. Y yo estuve también en el limbo, como, ¿será que Yeshua es una mentira? ¿Será que esto no es así? También lo estuve hace muchos años, hasta que llegué al punto. Cuando llegué al punto pero yo he experimentado esto, pero yo lo he sentido, pero él es una realidad para mí, no puedo pasarme. Y ahí fue que me regresé. Bendito sea el abacador. Bendito sea el abacador. Toda raba. Entonces yo les anuncio, si usted experimenta, como ahí de Iris, si usted experimenta, va a avanzar. Busca experimentarlo, ejercítelo, lo sigue, atrae, ore por los enfermos, busque la presencia para tener la palabra de justicia, la palabra revelada, el don de discernimiento, discierna, aprenda a discernir, ejercite estas cosas y le aseguro que su espiritualidad, usted va a manifestar la imagen del Creador. Si ya no hay más, si no tiene más comentario o una inquietud, entonces dejemos aquí. Señor. Gracias, señor. Perdón, creo que lo interrumpí, perdón. No, tienes la palabra, señor. Gracias. No, pues algo que también creo que ya lo había dicho en audios anteriores, y es que puede tener el conocimiento, pero si no es ejercitado, como le está diciendo usted, pues no es válido. Es como, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo básico para todos ustedes. Si ustedes saben qué es ética y tienen los valores, tienen el conocimiento de qué es cada valor, pero en dado caso que ustedes no se vuelvan moralistas, ¿cómo es ser moralistas? La persona que ejerce, o sea, que ya tiene el conocimiento, pero ejerce cada valor. Es una persona que es respetuosa, que es alegre, que es honrada, ¿sí? Y así pasa con lo que, pues, la instrucción. De pronto no se sabe la instrucción bien, se sabe los mandamientos, sabe que hay cosas que se transgreden, que hay cosas que traen premios por hacer caso, pero digamos, si no se está obedeciendo y si no se está ejerciendo eso, pues es conocimiento inválido. Lo puede tener, lo puede enseñar, pero si no lo ejerce, pues así como dice, creo que es Santiago, en el libro de Santiago, que dice que pues la fe sin obras está muerta. Y el conocimiento en este caso es que está muerto, si no está siendo puesto en obra. Pues eso era lo que quería opinar. Gracias.
No, está bien, y es correcto, pero recuerda que la palabra conocimiento tiene que ver con lo mismo, con ejemplo, con práctica, no con concepto. Y sí, sí, eso nos pasa entre la integridad, entre eso, porque una cosa es saber algo y otra cosa es practicar ese algo que se sabe. Patti, me comentas que tienes una experiencia que tuviste esta mañana. Por favor, ¿nos puedes comentar? Gracias. Ay, pues no, se le iba a comentar solo al More, pues no sé si los demás lo quieran Entonces escuchar. déjalo así. No, déjalo así, Bueno, entonces. Me lo comentas a mí, ¿listo? sí, señor. Correcto. ¿Alguien más? Buenas Entonces, noches, More con Edemit. hola, Eddie. Shalom. Sí. Shalom. Pues, Cuéntanos. More, yo soy de las que creo que, pues, hablo por mi experiencia propia. Yo estuve mucho tiempo en el cristianismo, ¿sí? Y allá tuve muchas experiencias espirituales, visiones. Yo experimenté y sigo experimentando eso, de tener visión, incluso de dar palabra también. Pero veo que también es necesario tener conocimiento, porque al tener conocimiento de todas estas cosas, lo que estoy aprendiendo con usted, y al yo estudiar, buscar también por mi propia cuenta de estudiar, ¿sí? Saber más, fortalezco esto que ya yo he descubierto, se ha despertado en mí, ¿sí? Porque está dentro de mí, ¿sí? Entonces, no echo a un lado el conocimiento. Es importante el conocimiento porque ayuda a fortalecer, a darle más cuerpo a lo que ya yo he experimentado y a darle el uso correcto. ¿Por qué? Porque antes yo lo hacía religiosamente, ¿sí? No causaba como ese efecto que debería haber causado en la persona a quien pues yo le daba la palabra o la visión que tenía, ¿sí? Sí, hacía un efecto, claro que sí, obviamente, pero no trae como el crecimiento, no trae el fundamento que debe de tener estas experiencias, ¿sí? Yo creo que ese es el propósito, afectar, traer cambio. Amén. Entonces, las dos cosas van de la mano, son necesarias. Estoy totalmente de acuerdo, sino hay que invertirlas. El conocimiento sin experiencia te lleva al orgullo. La experiencia con el conocimiento te lleva a la humildad para que afectes y practiques y que otro lleve al ejemplo. ¿Sí? Solamente es de invertirla nomás, es de mí. Solo conocimiento sin experiencia espiritual te lleva a una soberbia, una altivez, una arrogancia. Exactamente. De una falsa espiritualidad de que te lo sabes todo y que no necesitas más la experiencia con el conocimiento. Entonces, eso es la manifestación espiritual, te lleva a una humildad, a una sencillez y te lleva a que se replique eso, que afecta al otro, porque lo que afecta al otro es lo que tú vives y es la experiencia con el conocimiento. Ninguna de las dos hay que desecharla. Desafortunadamente, algunos solo se dedican a la una o a la otra, ¿sí? En el tema religioso. O sea, y separan esto. No, hay que tener las dos, como lo estamos haciendo aquí. Las dos cosas, ¿correcto? Sí, Las dos More, cosas. gracias. La experiencia y el conocimiento. Le doy la gloria al Señor y eso es así, así es. Bendito sea el Padre. Listo, 8:30. El conocimiento y la experiencia de la transformación. No sé quién escribió ahí. El orden correcto es experiencia más conocimiento. O sea, la experiencia tú tienes que llevarla al conocimiento de la palabra, ¿sí? Y eso te da una fortaleza y te da una vivencia y te da un efecto. Eso es lo que se llama el efecto colateral. Ese efecto colateral es que la gente ve al Dios que tú hablas, ve al Dios que tú dices, ¿cómo lo ve? Como lo que decía Juan, lo deja ver en su transformación, lo deja ver en su vida, en su estilo de vida. Bendito sea el abacados. Toda raba, oremos al Padre. Mañana no nos conectamos, mañana estamos con la familia y el lunes nos conectamos y seguimos. Voy a ser enfático y fuerte con esto y los invito a todos, ¿correcto? Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos,
Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Bendito eres tú, Eterno, que nos concede que esta palabra que estaba oculta, que estaba en el enigma, que nos ha aclarado, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a practicarla, a vivirla y a llevarla a los otros. Ayúdanos a ejercitar en los sentidos, Señor. Sabemos que a través del espíritu y los sentidos y el cuerpo, que son lo que tú nos diste, que es lo que hace que este vehículo esté aquí, ayúdanos a transformar y ayúdanos a que tu palabra sea firme con nosotros. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén.